Hay palabras que transforman, que marcan un antes y un después en la vida de las personas. A veces basta una frase para cambiar la dirección de un corazón, para abrir un camino en medio del dolor o para despertar una esperanza dormida. Pero hoy no hablaremos de palabras humanas, sino de una palabra que lo trasciende todo, la palabra de Dios. Hoy vamos a explorar algo que va más allá de la comprensión humana, algo que desafía los límites del tiempo y del espacio. El poder creativo de la palabra de Dios, una fuerza capaz de traer existencia de la nada, de iluminar el vacío, de transformar el caos en armonía. Para comprender esta verdad, volvamos al principio de todo. En el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, leemos: En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación poderosa es la base de nuestra fe, pero también nos deja con una gran pregunta: ¿cómo lo hizo? ¿Qué instrumento usó? ¿Qué fuerza movió el universo a existir? Y entonces, en el versículo 3, encontramos una revelación profunda. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No hubo manos, no hubo herramientas ni materia previa, solo su voz, solo su palabra. En este video, vamos a sumergirnos en esa declaración sencilla pero explosiva. Vamos a explorar cómo Dios creó todo con solo hablar. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Porque si esa palabra fue capaz de crear la luz donde había oscuridad, también puede crear vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperanza, dirección donde hay confusión. Acompáñame mientras descubrimos cómo la palabra de Dios no es solo historia antigua, sino una realidad viva, activa y transformadora que puede impactar tu vida hoy. El poder creativo de la palabra de Dios. Imaginar el universo en sus inicios es sumergirse en un misterio inmenso. No existía el tiempo como lo conocemos, ni la materia, ni las leyes físicas que hoy rigen nuestra existencia. Solo estaba Dios. Y en medio de ese abismo sin forma ni vida, Él habló. No diseñó galaxias con las manos, ni fabricó estrellas con herramientas. Él simplemente dijo: sea la luz. Y la luz apareció, obediente, resplandeciente, sin resistencia. Esa escena, descrita en Génesis 1:3, no es una metáfora poética ni un mito antiguo. Es la revelación del poder absoluto de la palabra divina. Este poder no es un acto aislado. El Salmo 33, en los versículos 6 y 9, lo afirma con claridad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Estas palabras no solo describen un momento histórico, sino que abren una puerta al entendimiento espiritual. La voz de Dios no describe la realidad, la crea. No necesita convencer a nada ni a nadie. Cuando Él habla, lo que dice ocurre. El autor de Hebreos lo explica de una manera aún más profunda. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Aquí se nos recuerda que esta creación no surgió de elementos preexistentes. Fue la palabra pronunciada por Dios la que trajo existencia de la nada. Todo lo que conocemos, la luz, los cielos, los mares, la vida misma, emergió como respuesta a una voz que tiene autoridad absoluta sobre todo. Pero hay algo más. Esa palabra no es simplemente un sonido, es una persona. El Evangelio de Juan lo revela desde su primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y unos versículos después añade: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Ese Verbo es Jesucristo. Él es la palabra viviente, el agente a través del cual todo fue creado. Colosenses 1:16 lo confirma con firmeza. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es un observador pasivo del Génesis. Él es el que pronuncia, el que ejecuta, el que sostiene. Por tanto,
El poder creativo de Dios está personificado en Jesús mismo. Su voz, la misma que calmó la tormenta siglos después en Galilea, es la voz que formó el universo. Y si esa voz fue capaz de encender soles, de formar océanos, de dar aliento a la vida, ¿qué no podrá hacer en tu vida? Si la palabra de Dios creó el cosmos, ¿acaso no puede restaurar un corazón roto, levantar a alguien caído o darle propósito a quien se siente perdido? Esa es la reflexión que hoy debemos hacernos. Su poder no se ha debilitado con el tiempo. Su voz sigue sonando y sigue creando. La palabra de Dios versus las fuerzas del caos. Antes de que Dios hablara, la tierra estaba en un estado que muchos de nosotros podemos reconocer, al menos en el alma, desordenada y vacía. Así lo describe Génesis 1:2. No había forma, ni dirección, ni propósito, solo oscuridad cubriendo el abismo. Este no es un simple detalle geográfico o cosmológico, es una imagen poderosa de lo que ocurre cuando Dios aún no ha hablado en una vida, en una sociedad, en un mundo. El caos y la confusión reinan cuando la voz del Creador no se ha manifestado. Pero apenas Dios pronuncia su primera palabra, la escena cambia. La luz aparece, y con ella comienza a formarse un orden. Día y noche, tierra y mar, cielo y vida. La palabra de Dios no solo crea, también organiza, estructura, da sentido. Lo que antes era un espacio inhabitable, se convierte en un lugar apto para la vida. Esta es una verdad que se extiende más allá de los primeros días de la creación. Cada vez que Dios habla, el caos retrocede. Cada vez que su palabra entra en una situación, la oscuridad pierde terreno. Hoy vivimos en un mundo que, aunque lleno de avances tecnológicos y conocimiento, sigue reflejando aquel abismo primitivo. Familias rotas, mentes angustiadas, corazones vacíos, guerras, incertidumbre, crisis existenciales. Es el mismo patrón: desorden, vacío, tinieblas. Pero también hoy, como entonces, la palabra de Dios puede traer orden y restauración. No es una idea romántica o teológica, es una verdad que muchos han vivido en carne propia. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de Jesús durante su tentación en el desierto. En Mateo 4, cuando fue confrontado por el enemigo, no respondió con argumentos filosóficos ni emociones humanas. Respondió con la palabra: escrito está. 3 veces repitió esta frase, y 3 veces el enemigo retrocedió. La palabra no solo es creativa, también es defensiva. Es escudo, espada, luz y verdad. En un mundo lleno de voces confusas, la voz de Dios sigue siendo la única capaz de poner cada cosa en su lugar. Esa es nuestra invitación hoy. Dejar que la palabra de Dios confronte el caos interior. Que hable a nuestras tinieblas, a nuestros miedos, a nuestras preguntas. Porque lo que hizo al principio del universo, lo puede hacer también en nuestro presente. El mismo Dios que dijo: sea la luz, es el que hoy quiere hablar a tu alma y traer claridad donde hay confusión, dirección donde hay extravío y paz donde hay tormenta. Aplicación práctica. Vivir bajo el poder de su palabra. Saber que la palabra de Dios tiene poder no es suficiente si no aprendemos a relacionarnos con ella en nuestra vida diaria. No se trata solo de admirarla, sino de vivir bajo su influencia. Porque una palabra poderosa, que no se escucha, que no se cree o que no se obedece, permanece inactiva para quien la ignora. La Escritura no es un libro antiguo, es un puente vivo entre el cielo y la tierra, y está destinada a transformar vidas, comenzando por la tuya. El primer paso es creer. Romanos 10:17 lo dice con claridad. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe no nace de emociones o de esfuerzos humanos, sino del contacto con la verdad revelada por Dios. Cuanto más escuchas su palabra, en la lectura, en la meditación, en la predicación, más se fortalece tu fe. Y no una fe ciega, sino una fe anclada en lo eterno. Cada promesa que Dios ha dicho tiene respaldo en su carácter,
y cada palabra que ha pronunciado es digna de confianza absoluta. Pero la palabra no solo debe creerse, también debe declararse. Proverbios 18:21 nos recuerda una verdad que a veces subestimamos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras reflejan lo que hay en el corazón. Y cuando repetimos con convicción lo que Dios ya ha dicho, no solo nos alineamos con Él, sino que liberamos vida sobre nuestra realidad. Declarar su palabra no es magia, es fe activa. No se trata de imponer nuestra voluntad, sino de unirnos a la suya. Finalmente, debemos obedecer. Jesús lo expresó de manera directa en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El poder de la palabra no se manifiesta plenamente hasta que se convierte en acción. Oír sin obedecer es construir sobre arena, frágil, temporal, expuesto al colapso. Pero cuando obedecemos, estamos edificando sobre fundamentos eternos, estables, preparados para soportar cualquier tormenta. En este punto, tal vez recuerdes alguna historia cercana, o incluso personal, de alguien que fue profundamente transformado por la palabra de Dios. Personas que vivían en oscuridad, perdidas, atrapadas en patrones destructivos, y que encontraron libertad, identidad y propósito al escuchar y aplicar lo que Dios decía. No por su gestión ni por autoayuda, sino porque el mismo poder que creó el universo sigue actuando en cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo se vive bajo el poder de su palabra? Se cree, se declara y se obedece. No es un ritual religioso, es una relación real. Es abrir la Biblia con hambre de verdad. Es hablar lo que Dios dice, incluso cuando todo parece en contra. Es caminar en obediencia, aun cuando el camino sea estrecho. Es confiar en que, si Dios pudo formar galaxias con una frase, también puede formar en ti una nueva historia. Dios no ha dejado de hablar. Su palabra sigue siendo viva, poderosa, eficaz. No es un eco lejano del pasado. Es una voz presente que transforma, que da vida, que guía, que sana. Lo que hizo con el universo, lo puede hacer contigo. Si permitió que la luz venciera las tinieblas en el caos primordial, también puede encender una luz en medio de tu oscuridad. Por eso, quiero invitarte a algo sencillo pero profundo. Comienza a leer la Biblia, no como un deber religioso, sino como un acto de fe, como una búsqueda real del Dios que habla. Y no te detengas allí. Cree lo que Él dice. Decláralo con tu boca. Obedécelo con tu vida. Verás cómo su palabra se convierte en una lámpara para tus pies, una guía segura en los días difíciles, tal como lo afirma el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Te animas a dar ese paso? Si ya lo hiciste, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cómo ha impactado la palabra de Dios tu vida? Quiero leerte. Y si este mensaje te habló al corazón, suscríbete y activa la campanita. Hay mucho más por descubrir juntos en este viaje de fe. Gracias por estar aquí. Que la palabra que creó los cielos también te sostenga, te guíe y te transforme.